¿Cómo inicia tu día? ¿Se han preguntado eso? ¿Cómo inicia mi día? ¿Cómo inició el día de hoy de ustedes? Temprano. Temprano, pero ¿cómo inició? Bien, contento. Con Bien. alegría, con gozo. Con ¿Y físicamente cómo iniciaron? A veces se inicia cansado. ¿Se inicia cansado? Bueno, le voy a dar el caso de nuestro amigo Pepe. Pepe amaneció así. ¿Sí? Probablemente algunos amanece literal, sale el sol y pues uno ya está despierto. Pero el caso de Pepe pues amaneció así, ya son 8 de la mañana y ya está todavía así el man. ¿Sí? Después de que está así, ¿qué es lo siguiente que pasa? el otro paso. Depende de qué día es. Depende de qué día es. Sí, porque tiene que trabajar. tiene que levantar. Supongamos que es un día de lunes a viernes. Es estresado, ya porque no alcanza. Exacto, muy bien. ¿Por qué? Porque casi hueco. Porque no alcanza el tiempo. Sonó la alarma de Pepe Pero y el man se despertó con mucho ánimo, ¿no? Sí, muchísimo ánimo. Se despierta, uno se despierta ahí con la alarma sonada. Y está en ese momento en el que uno se queda como viendo al infinito, no sé si les ha pasado, que uno queda como viendo así el calcetín. O si no se queda ahí como, ay, ¿será que me levanto? ¿Será que no? ¿Qué es lo primero que viene a tu cabeza cuando te levantas? orar y mirar qué tengo que hacer. ¿Qué día Las actividades del día. Las actividades del día, muy bien. Algunos orar. Pero no, algunos se levantan y se empiezan en el caso de Pepe, empieza a pensar en cosas como otra vez a trabajar. ¿Sí? Tengo que levantarme, saco ahí con la pereza. ¿Para qué me levanto si voy a fracasar otra vez? ¿Sí? O lo mismo de siempre, levantarme, desayunar, trabajo, ay, está el jefe ya insoportable, o mi compañero, ¿sí? Y empieza ese tipo de pensamientos en la cabeza de Pepe. Y Pepe pues se va al trabajo y todavía se la pasa pensando. Y piensa, Pepe, y sigue pensando, Pepe en este caso, y sigue pensando. Pero la pregunta es, ¿en qué piensas? Durante todo el día, ¿qué estás pensando? ¿Sí? Durante todo el día realmente, ¿qué está en esa cabeza? Porque en ese mundo, ahí realmente nadie sabe qué pasa. ¿Sí? En ese mundo es muy difícil que mi esposa, mi amigo, mi amiga, mi hermano, el pastor de la iglesia, es muy difícil de que sepa realmente qué está pasando en ese mundo. Ahí solamente estás tú, ¿sí? Por esa razón, el día de hoy titulé esta enseñanza como poderoso pensamiento. ¿Ustedes qué consideran? ¿Que los pensamientos son poderosos? No sé. Depende, ¿no? Depende, porque podemos decir un poderoso pues, para destruir, o puede ser poderoso también para construir, edificar. O son vanos. ¿Sí? O son vanos. Muy bien. El primer punto que quiero pues compartirle es el siguiente. Y es que estamos hablando de pensamientos, pero realmente ¿qué será un pensamiento? Pásala, por favor. ¿Qué será un pensamiento? ¿Qué creen ustedes que sea? Un ¿Qué proceso mental que se da, que puede ser real, imaginario, pero que así sea real o imaginario está afectando todo nuestro ser. Ok. ¿Alguien más? ¿No? Listo. Bien. La Asociación Americana de Psicología, la APA, define el pensamiento como capacidad de formar ideas y representaciones en su mente. ¿Sí? Entonces, fíjense que aquí dice capacidad. Sí, tenemos esa capacidad, es lo que nos diferencia de los animales. Los animales no tienen la capacidad de pensar, se llevan más bien dejar por instinto. ¿Sí? Hay unos mamíferos pues que desarrollan un tipo de relación, ¿sí? Ya más fuerte con sus hijos o su entorno, ¿sí? Pero ya porque desarrollan emociones
El ser humano es diferente porque tiene la capacidad de pensar, tiene pensamiento, ideas, ¿sí? Y estas ideas y representaciones en nuestra mente pueden ser palabras, pueden ser imágenes, pueden ser inclusive momentos de nuestro pasado, pueden ser inclusive momentos de nuestro presente que está sucediendo en este momento, o generar imágenes del futuro, lo que puede generar ansiedad en una persona, ¿sí? Ahora, fíjense, esta capacidad no es algo que surge de nosotros, ¿sí? Es algo que fue diseñado, ¿sí? Cuando Dios nos creó, nos dio esta capacidad. ¿Con qué finalidad? Podemos crear en nuestra mente cosas bonitas, lindas, ¿sí? Que hemos vivido o que podemos generar en nuestra mente pues para podernos sentirnos bien. Pero también podemos generar pensamientos, representaciones, ideas que pueden ser destructivas para nosotros, ¿sí? Pueden ser nocivos para nuestra salud y que nos pueden lastimar, ¿sí? A veces nos cuesta ver la manera en cómo Dios nos ve, ¿sí? Nos cuesta ver la forma en cómo Dios puede vernos a nosotros y eso puede generar pensamientos nocivos en nuestra vida. Vamos a ver Salmos capítulo 94, versículo 11. ¿Lo tienen? Está durmiendo. Listo, dice así. El Señor sabe lo que la gente piensa. Sabe que los seres humanos son como un soplo de viento. Esto es palabra de Dios para todos, ¿sí? Vamos a ver en otra versión. Reina Valera dice: Jehová conoce los pensamientos de los hombres, ¿qué son qué? Vanidad. Dios sabe lo que nosotros estamos pensando en este momento, ¿sí? Probablemente no estemos pensando en Dios en este momento, no tenemos la disposición para pensar en el Señor en este momento. Estamos pensando quizás en ¿qué voy a hacer de almuerzo? No desenchufé el teléfono. ¿Será que apagué la arrocera? O salimos de casa y es lo que primero pensamos y uno se tiene que devolver ahí como para saber realmente si lo hizo o no, ¿sí? Dios sabe lo que estás pensando en este momento y probablemente no es en Él. Y si no es en Él, entonces lo que estamos pensando es vanidad, ¿sí? Si en este momento tú no estás pensando en el Señor, entonces estás pensando en algo que es vano, ¿sí? La manera en cómo piensas de ti mismo va a afectar la manera en cómo te puedas relacionar con Dios, ¿sí? Tus pensamientos pueden ser poderosos, ¿sí? Pueden ser destructivos o pueden edificar, ¿sí? Si tú piensas de ti mismo cosas negativas, eso también va a afectar la manera en cómo tú vas a relacionarte con el Señor. Vamos a ver la siguiente, que es Lucas capítulo 5, versículo 8. Lucas 5, 8. Este capítulo es cuando Jesús conoce a Simón Pedro, ¿sí? Está, de manera resumida, está Jesús enseñando a la orilla del lago. Simón estuvo pescando toda la noche con su primo hermano Andrés. Llegan a la orilla y está Jesús enseñando. Jesús le pide el barco a Pedro para poder que su voz se pueda escuchar ante todos, ¿sí? Y pues Pedro pues le permite eso. Cuando termina la enseñanza, Jesús queda y dice que se va a quedar con Simón Pedro pues porque tiene que arreglar algunas situaciones ahí con él. Esto es pues en mis palabras, ¿no? Cuando le dice a Pedro pues que eche la red para pescar, y pues Pedro le dice: Señor, maestro, o sea, estuve pescando toda la noche, realmente eso no, o sea, ¿de qué diferencia va a haber? Sí, respeto pues que seas maestro, pero pues los hechos son otra cosa.
Jesús le dice, hazlo. Lo hace. La red se llena de pescado en un solo momento. Peces saltando por todos lados y él tratando de sacar toda esa cantidad de peces y queda sorprendido por el milagro que acaba de ocurrir. ¿Sí? Cuando Pedro ve esto, dice que cayó de rodillas ante Jesús diciendo, apártate de mí, Señor, porque soy un hombre pecador. En Reina Valera. Palabra de Dios para todos dice, al ver esto Simón se arrodilló delante de Jesús y dijo, aléjate de mí, Señor, porque soy un pecador. Nótese la exclamación. No está preguntando. No está diciendo, aléjate de mí. No. Está asegurando, soy un pecador. ¿Sí? Los pensamientos de Pedro en este momento eran, probablemente, soy lo peor, soy una escoria, soy un pecador, no valgo nada. Por esa razón, la respuesta de él ante ver a Jesús fue, aléjate de mí. Es decir, hay una condición, una acción de, si soy pecador, me alejo de Jesús. ¿Sí? Eso es lo que está demostrando Pedro en ese momento y sus pensamientos están demostrando sus acciones. ¿Sí? Muchas veces y sin querer, nosotros somos Pedro. ¿Sí? No literalmente decimos, aléjate Jesús de mí, pero probablemente con mis pensamientos y mis acciones me alejo de Él. ¿Sí? Porque pensamos que, no, yo soy pecador, no puedo estar cerca de Jesús. ¿Sí? Ahora, estas cosas, digamos que son normales. ¿Sí? Son normales que pensemos este tipo de cosas. Digamos que es normal que una persona que no sea creyente piense esto. Y es aún más normal que una persona creyente pueda pensar esto. Eso no te hace mejor o peor creyente. Sí, te hace una persona normal. Vamos al caso pues de nuestro amigo Andrés. Andrés es un joven cristiano. Está en la iglesia, sirve en la iglesia, pero como todos sabemos, tiene pensamientos y ahí está solo. Andrés piensa en cosas como, soy un pecador, no merezco de ti, Jesús, perdóname, Señor, te prometo que esta vez lo haré, Señor. Supongamos que Andrés tiene dificultades o luchas con algún tipo de adicción que puede ser, no sé, ludopatía, alcoholismo, pongámosle pornografía, es adicto al trabajo, ¿sí? Cualquier cosa, o pongámosles alguna lucha que nosotros tengamos en este momento, ¿sí? Te prometo que esta vez no lo haré, Señor. Esta vez sí lo lograré. Y son pensamientos que van generando un bucle en Andrés. Constantemente está pensando esto. El problema de esto es que no le permite avanzar hacia lo que Jesús quiere hacer en su vida. ¿Sí? Porque se va a quedar en ese bucle. En el soy un pecador, soy un pecador, soy un pecador. Ahora, este tipo de pensamientos probablemente son una mentira. ¿Sí? Si tú permites que la mentira genere nidos en tu cabeza, te contaminas y no te va a permitir crecer en Cristo Jesús. Vamos a ver Hebreos capítulo 4, versículo 12. Palabra de Dios para todos dice, la palabra de Dios vive y es que, Más cortante. pues en este caso dice, es poderosa y es más cortante que cualquier espada de dos filos. Penetra tan profundo que divide el alma y el espíritu, y las coyunturas y los huesos. ¿Y qué hace? ¿Juzga qué? Los pensamientos y además los sentimientos de nuestro corazón. Reina Valera dice, la última parte, ¿qué hace la palabra? Discierne
los pensamientos y las intenciones del corazón. Es decir, cuando yo leo la palabra, puedo tomar una diferencia entre un pensamiento positivo, llamémoslo así, o un pensamiento negativo. ¿Sí? La Biblia nos muestra que su palabra podemos es eso, diferenciar. Un pensamiento positivo es un pensamiento de verdad. Un pensamiento negativo es un pensamiento de mentira. Ahora, ¿qué será un pensamiento de verdad? ¿Algo que es real? ¿Qué será un pensamiento de verdad? ¿Alguna idea? Pues un pensamiento de verdad es aquella que muestra el amor de Cristo. Si usted tiene un pensamiento de Cristo que va en contra de lo que muestra la palabra, entonces eso no es un pensamiento de verdad. ¿Sí me explico? Un pensamiento de verdad es cuando usted está concentrado en Cristo, sus acciones, usted piensa como Cristo lo haría, pero no solamente eso, la palabra me dice que así es. ¿Sí? Si usted dice que yo soy amado, soy hijo de Dios, listo, vamos a ver la palabra, ¿qué dice que debe ser un hijo de Dios? Cuando usted es tocado en su corazón por el Señor, actuará, pensará y actuará conforme como el Señor quiere. Y eso está avalado en su palabra. ¿Sí? ¿Por qué les digo esto? Porque a veces tenemos pensamientos de no, el Señor no me ama. ¿Por qué? No, es que soy un pecador. Pero la palabra nos dice que el Señor va hacia los pecadores. Él busca a los pecadores. No va por las personas santas. Al contrario, de hecho en la palabra nos muestra cuando Jesucristo insultaba a quienes. ¿A quién insultaba a Jesucristo? Exhortaba a los pecadores. ¿Pero a quién insultaba? A los fariseos. A los fariseos. Porque los fariseos tenían el pensamiento de que yo soy santo. Yo soy más que. ¿Sí? Por esa razón le daba molestia a Jesús cuando estas personas hablaban de la palabra de su papá. Cuando él demostraba el amor yendo hacia las personas que realmente lo necesitaban. Si yo lo necesito, si yo soy pecador, Jesús va a venir hacia mí. Soy yo el que me alejo de él con esos pensamientos que están en mi cabeza. ¿Sí? Cristo no quiere alejarse de ti, por más pecador que tú seas. Y eso es lo que debe reinar en tus pensamientos. ¿Sí? El siguiente punto se llama, que es el punto 2, luz en mis pensamientos. Y hay algo que quiero compartir con ustedes. Esto tiene que ver mucho con lo que se llama la reestructuración cognitiva. Eso se ve mucho en psicología. ¿Qué es la reestructuración cognitiva? Dice que es una técnica enfocada en moldear y cambiar el pensamiento negativo, que son nocivos y que a su vez deterioran su calidad de vida y la manera en la que recibe su entorno. ¿Sí? Entonces, para que haya luz en mis pensamientos, debe haber una reestructuración cognitiva. ¿Sí? Debe haber un cambio de pensamiento negativo, un cambio nocivo que está ahí y debemos cambiarlo. ¿Por qué? Porque eso va a deteriorar mi calidad de vida. Eso va a dañar en cómo percibo el entorno y sobre todo va a dañar mi relación con Jesús. ¿Sí? Vamos a ver qué dice Mateo. Mateo 11:28. Si todavía dudamos de que Jesús busca a los pecadores, podemos ver este ejemplo de Mateo 11:28. Mateo 11:28 dice: venid a mí, todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Llevad mi yugo sobre vosotros, y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas,
Eso lo dice Reina Valera. Ahora, en Palabra de Dios para Todos dice, vengan a mí, ¿quiénes? Están cansados. Los que están cansados y agobiados, que yo los haré descansar. Acepten mi enseñanza y aprendan de mí, que soy paciente y humilde. Conmigo encontrarás descanso. Ahora, no significa que tuve un día difícil, voy a descansar en el Señor y me voy a dormir 5 horas. No, no se refiere a eso. No se refiere a que, pues, estoy preocupado, descansaré en el Señor. Listo, me voy de fiesta. No. ¿Sí? Significa es, todo lo que está acá, todo lo que me está agobiando, me está cansando. Porque hemos estado algunas veces preocupados, ¿cierto? Y cuando estamos más preocupados es cuando más nos cansamos y queremos dormir. Sí, y ojo con eso. Porque a veces las problemáticas de nuestro día a día no nos damos cuenta y dormimos tanto que puede ser un indicio de depresión. ¿Sí? Porque es la forma de alejarme de la realidad. Es la forma de entre comillas, descansar. Pero solamente el Señor, cuando estamos aquí realmente preocupados y agobiados, es cuando Él nos permite descansar. Hemos estado agobiados, preocupados, probablemente hemos realizado acciones que no le agraden al Señor, hemos pecado. Si eso es así, entonces ve con el Señor, porque su palabra dice, vengan a mí. No dice, aléjate de mí. Él no está diciendo, ¿eres pecador? Uy, no. Padre Santo, aléjate. No, al contrario, ven. Y es a veces lo que pasa en muchas iglesias. Sí, a veces está en la puerta, llega una persona necesitada y aquí no me vas a entrar así, qué pena. ¿Pero por qué? Si el Señor más bien dice, vengan a mí. ¿Sí? Vengan a mí aquellos que realmente son necesitados, aquellos que necesitan escuchar mi palabra, aquellos que están agobiados, aquellos que están cansados. Cuando tú piensas en Jesús, es inevitable que tus ojos lloren, es inevitable que te salga una sonrisa, porque realmente el carisma o la actitud que tenía Jesús, que me muestra la palabra, a mí me causa risa. ¿Sí? No risa de burlarme, sino una risa de amistad por la forma en cómo realmente Él se relacionaba con las personas. ¿Sí? Era directo. Ese no tenía, como dice, pelos en la lengua, le decía las cosas de una vez. ¿Sí? Yo pienso en eso, en lo bonito que es la actitud de Jesús. Sí, y es lo que a mí me puede sacar una sonrisa. Cuando piensas en Jesús, tu mente va a desplazar la mentira. Es decir, tu mente ya no va a pensar en lo que estaba pensando en ese momento, en las cosas que te preocupaban, en las adicciones que puedas tener, en las dificultades y luchas que tú tienes. Cuando tú piensas en Jesús, desplazas la mentira. Y en ese punto estás pensando correctamente. En ese punto es cuando su enseñanza es agradable y su carga fácil de llevar. ¿Sí? Porque mis cargas son las cargas de Jesús, ¿cierto? Y cuando Jesús carga con mis problemas, que son los mismos míos, está ahí donde son fáciles de llevar. ¿Sí? Otro ejemplo de Jesús buscando a las personas. Por eso digo, Cristo te busca. Y vamos a buscar en Juan capítulo 4, versículo del 3 al 8. Este es un pasaje que todos conocemos y es el de ¿quién? El de la mujer samaritana. Todos hemos escuchado esa historia, ¿cierto? Una mujer que vivía ¿en dónde? Adivine. Esa área, muy bien. Y Jesús estaba pues haciendo su ministerio y tenía que ir ¿a dónde? A Galilea. La palabra dice que Jesús fue de Judea y regresó otra vez ¿a dónde? A Galilea. Resulta ser que la costumbre, pues, o la cultura de ese entonces es que los judíos no se llevaban mucho con la gente de Samaria. Pero resulta ser que para ir a Galilea tenías que atravesar Samaria.
Pero los judíos, como no se llevaba con esa gente, lo que hacían era rodear. Hacía más largo el camino, pero nada que ver con esa gente. La palabra dice, tenía que pasar por la región de Samaria. Llegó pues a un pueblo samaritano llamado Sicar. Dice que cerca de la tierra de Jacob que le había dado a su hijo José. Es decir, la tierra de Samaria pertenecía ¿a quién? Según el texto. José. A José, muy bien. Y allí estaba un pozo de Jacob, donde Jesús se sentó porque estaba cansado de caminar. Imagínense, o sea, esos son miles de kilómetros y en chancletas. O sea, realmente estaba cansado. Era casi el mediodía. Los seguidores se habían ido al pueblo a comprar comida. Mientras tanto, una mujer samaritana vino a sacar agua y Jesús le dijo, dame un poco de agua. Y ahí conocemos el pasaje que vamos a ver más adelante. ¿Listo? Pregunta, ¿Jesús quería ir a Sicar? Según el texto. Dice que tenía que pasar. El texto dice que él tenía que pasar por la región de Samaria. O sea, el propósito inicial era ir a Galilea. Era ir a Galilea. Dentro de sus propósitos divinos, pues estaba encontrarse. Exactamente. Su objetivo era ir a Galilea. Pero en la mente del Señor estaba la samaritana. Es decir, él tenía que ir a ese sitio. Porque si no pasaba por ese sitio, nunca la mujer samaritana iba a conocer al Señor. Él tenía que ir allá. ¿Sí? Ahora, no fue algo que improvisó. No fue algo como, uy, ¿qué día me acordé de la samaritana? Sí, como, vamos a aprovechar que estamos en la ciudad y visitamos al pastor Jorge. No, ya había un plan. ¿Sí? Ya había una programación en la mente del Señor. Ahora, más adelante en el versículo 18 y 19, él le dijo, pues están hablando de lo que es el agua, ¿sí? Del que si tú bebes del agua tendrás sed, yo te doy agua que da vida y nunca más tendrás sed. Él le dijo, ve a llamar a tu esposo y vuelve. Ella le contestó, no tengo esposo. Jesús le dijo, así es, dices la verdad, al decir que no tienes esposo. Has tenido 5 maridos y el hombre con el que vives ahora tampoco es tu marido. Entonces tienes razón. Ahora, podemos decir que ella, podemos decir lo que ella veía de sí misma, ¿sí? Como pecadora. Como pecadora ella tenía ciertos pensamientos de sí mismo. ¿Cómo podemos saber eso? Por algunos indicios o algunas parte del texto nos dice ciertas condiciones que nos demuestran eso. Una de esas es que ella iba al mediodía a buscar agua. ¿Alguien ha caminado al mediodía por el centro? ¿Cómo se sienten cuando caminan al mediodía en el centro? Agobiaditos, cansados. Mucho calor. Calor, insolados. Ahora imagínense las condiciones de ella. Pero ya no había mucha. No, pero debió haber condiciones como mucho sol, calor, ¿sí? Algo también. Sudoración. Las mujeres en ese entonces iban a buscar agua más temprano, ¿sí? Porque las condiciones daban para que se sintiera mejor, no había tanto sol, está más fresco. Ella iba al mediodía. Algo estaba pasando por la mente de ella que no le permitía ir en la mañana. Quizás se sentía avergonzada, aislada, porque ella misma se puede aislar al decir, no, esas personas están pensando mal de mí. ¿Pero realmente podemos saber eso? No, no podemos saber eso. Entonces, el ir al mediodía me puede dar un indicio de cómo podía sentirse ella. Y cuando le pidió Jesús agua, ella dudó. Dijo, ¿me pides agua a mí? ¿Tú, un hombre judío? Sí, entonces ella ya estaba predispuesta a ciertas acciones de las personas. Sí, ella tenía actitudes de que demostraban que no se sentía bien consigo mismo. Pero Jesús cuando la vio, no le dijo, oye, sí, estás casada con 5 maridos, tuviste 5 maridos y el que está tampoco, ¿qué te pasa? No, dijo, tienes razón. En ningún momento del texto Jesús la señaló, ni la juzgó.
en ningún momento del texto se ve una actitud de Jesús dándole importancia al pecado. Él más bien se centra en ella, porque para Jesús es más importante ella, más importante tú. Es más importante, soy más importante yo que el pecado. Es decir, es más importante lo que tú eres que los pensamientos que están en tu mente. Eso es lo que ve Jesús. ¿Sí? Era importante pasar por Sicar porque ella estaba ahí. Y Jesús fue a buscarla. Y así como fue a buscarla a ella, también está buscando a cada uno de nosotros. ¿Sí? A cada uno de nosotros Jesús los está buscando. Él comprende lo que puedes estar pasando o pensando de ti mismo. Lo único que debes hacer es creer en su obra. Creer correctamente es creer en el amor de Jesús. Ahora, volviendo a lo que estábamos diciendo, pues de lo que es reestructuración cognitiva, ¿recuerdan qué es la reestructuración cognitiva? ¿Cambiar qué? Un pensamiento, muy bien. ¿Un pensamiento de qué tipo? Malo. No, Negativo. Muy bien. Y cambiarlos por uno positivo o de verdad, muy bien. Y cuando yo pienso, tengo un pensamiento de verdad, estoy pensando en Jesús. Entonces, el tercer punto se llama Jesús en mi pensamiento. Jesús debe reinar en mi mente. ¿Sí? ¿Cómo es eso? Fíjense, un pensamiento que podamos tener, soy un pecador. Sí, somos pecadores. Pero cuando tú aceptas a Jesucristo en tu corazón, tú dejas de ser un pecador. ¿Sí? Entonces, de soy un pecador, paso a era un pecador. ¿Sí? Dejas de pensar en las cosas malas y te enfocas, en las cosas buenas del Señor, en las cosas que está haciendo en este momento, de dónde te rescató. Y dejas de pensar en soy un pecador, soy un pecador, soy un pecador, porque eso genera un bucle en ti. Y de ese ciclo no vas a salir si sigues pensando de soy un pecador. Soy alcohólico. Ese pensamiento debe eliminarse y pensar en era alcohólico. Porque ya tú eres una nueva persona. ¿Sí? Y no estamos exentos a que un pensamiento negativo se pueda generar. ¿Sí? Eso puede pasar. No te culpes si realmente un pensamiento está ahí. Significa que eres una persona humana. Significa que eres una persona normal. Pero no significa que Jesús no te ame, porque Jesús sí te ama. Y eso se demuestra, es pensando correctamente. Bueno, Salmo 139, versículos 23 y 24 dice así: Dios mío, examíname y conoce mis pensamientos. Ponme a prueba y reconoce todos mis pensamientos. Fíjate si tengo algún mal pensamiento y ¿qué? ¿Qué dice? Guíame por el sendero que me lleva hacia ti. Otro ejemplo, otra versión dice: examíname, oh Dios, conoce mi corazón, pruébame y conoce mis pensamientos. Y ve si hay en mi camino de perversidad y guíame en el camino eterno. Hay tres palabras que fueron claves, que consideré que son claves en este texto. Y es: conoce mis pensamientos. El Señor conoce tus pensamientos. El segundo punto es: el Señor prueba tus pensamientos. ¿Sí? Porque podemos tener luchas, sí. Y nos vamos a enfrentar a esas luchas también. El Señor no tenta, pero sí prueba. ¿Sí? Permite la prueba. Muy bien. ¿Sí? Podemos tener adicciones con una manzana. Yo soy adicto a las manzanas. Y me invitaron a una fiesta. Y yo acepté, pues, una fiesta de amigos. Y sirvieron manzana. Eso es una prueba. Tú decides si te dejas llevar por esa tentación en la cual tú eres adicto, o prefieres pensar en Jesús. ¿Sí? Esas pruebas van a haber.
pero debe reinar es el amor de Jesús en ese momento. Esas son las pruebas. Pero Jesús, Dios, no te va a probar sin guiarte. O sea, no te va a mandar a la boca del león sin prepararte. Por esa razón debemos conocer más de Él. Por esa razón debemos prepararnos. Porque cuando lleguen las pruebas vamos a estar preparados. Y en ese medio de las pruebas Jesús me va a guiar. ¿Sí? Bien. Vamos al siguiente punto, que es Jesús en mis pensamientos. Y dice así, Filipenses 4, versículos 7 al 8. La paz de Dios hará guardia sobre tus pensamientos y sentimientos, porque ustedes permanecen a Jesucristo. Su paz lo puede hacer mucho mejor que nuestra mente humana. En fin, hermanos, piensen en todo lo que es verdadero, noble, correcto, puro, hermoso y admirable. También piensen en lo que tiene alguna virtud, en lo que es digno de reconocimiento. Mantenga su mente ocupada en esto. A mí me gusta más la versión, en este caso de Reina Valera, que dice así: y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento. Ahí está, listo. Que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos. ¿En quién? En Cristo. Esa connotación de en Cristo no significa que es al lado, no significa que va adelante, no, está dentro. ¿Sí? En Cristo. Por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, honesto, justo, puro, amable, todo lo que es de buen nombre, y si hay virtud alguna, si algo digno es de alabanza, es de pensar. ¿En qué debemos pensar? Si hay algo digno de alabanza. ¿En qué debemos pensar? Lo verdadero. En lo verdadero, honesto, justo, puro, amable, buen nombre, algo digno de alabanza. Hermanos, esa palabra me está hablando es de Jesús. ¿En qué debo pensar yo? En Jesús, porque Jesús es verdadero, honesto, justo, amable, de buen nombre, digno de alabanza. Ese es Jesús. No voy a pensar en que es en mi papá, en mi mamá. No, sí, obviamente sí podemos hacerlo, ¿no? Pero si estás pasando por una lucha, tu pensamiento debe ser en Jesús, en más nadie, porque Él es digno de alabanza. ¿Sí? El versículo 8, en la otra traducción, dice mantenerse ocupado. O sea, mi mente debe estar ocupada en eso. Cuando yo permito, si no me mantengo ocupado en Jesús, voy a permitir o abrir puertas a malos pensamientos. ¿Sí? Una vez estaba en una enseñanza y un pastor dijo, un cristiano mantiene su mente ocupada en el Señor. Un cristiano está ocupado siempre. Está haciendo aquí las cosas del Señor, está aquí sirviendo. Pastor Julio, Pastor Jorge, ¿qué necesita? Claro que sí, vengan acá, le arreglamos aquí la casa, vamos a buscar más miembros, vamos a ir a la calle a predicar. Un cristiano está ocupado. Porque cuando un cristiano está ocupado, no abre puertas a malos pensamientos, no le abre puerta al enemigo, la tiene clara. ¿Sí? Por esa razón el versículo termina con mantenerse ocupado. En esto mantenerse siempre pensando. ¿Sí? Y eso debe reinar siempre en nuestra cabeza. Para terminar, mis hermanos, 3 conclusiones sencillas. La libertad de mis pensamientos nocivos, es decir, para yo ser libre de mis pensamientos nocivos, solo se pueden encontrar creyendo en la gracia de Jesús, en su obra. ¿Sí? Segundo punto, las luchas para controlar los pensamientos acabarán cuando pienses más en el amor de Cristo y menos en lo que es nocivo para ti
Y ojo con esto, no es que sea nocivo como me tiene preocupado esto, voy a dejar de pensar. No, soluciona ese problema. Pero deja que el Señor actúe. Vamos más allá. Aquellas situaciones que no hemos terminado, aquellas adicciones que están ahí atrás, que vuelven, son esas que son nocivas. Son aún más nocivas. Las que me alejan de Jesús son las que son más nocivas. Tercer punto. No se trata de seguir leyes. Sí, a veces nos enfocamos o en la iglesia se enfocan en, no hagas esto, no hagas aquello, esto está prohibido, esto sí se puede. Nos convertimos en fariseos de épocas de Jesús, porque seguimos leyes. Y cuando seguimos leyes, somos religiosos. Y estamos claros que Jesús odiaba a los religiosos. Los detestaba, los insultaba, porque eso hacía con los fariseos. No se trata de seguir leyes, sino de seguir a Jesús. Termino con el versículo Juan, capítulo 8, versículo 32. ¿Saben qué dice ese versículo? Conoceréis la verdad y la verdad os hará libre. Cuando conoces a Jesús, que es la única verdad, entonces eres libre de todo esto. Porque dejas que Él tenga el control sobre todas las cosas. Amén. Señor, te damos gracias, papá, por este espacio, este tiempo, que tu palabra, Señor, nos haya servido para pensar más en ti, para pensar en el amor que tú tienes para con nosotros, Señor, nuestra familia, nuestra iglesia. Damos gracias, Señor, por este espacio, este tiempo, que nos permitas compartir más y más de tu palabra. Pedimos que nos bendigas el día de hoy. Ponemos en tus manos también, Señor, todas las actividades que tengamos. Amén y amén. Bueno, gracias. Ya.